En el vídeo anterior hemos analizado el punto de trabajo de un circuito resistivo. Nuestro objetivo ahora es más complejo. Se trata de conocer cómo varía el punto de trabajo de un circuito al variar la tensión de alimentación, para lo cual tendremos que realizar una simulación DC. El resultado lo veremos en el analizador de ondas que tiene PSpice. Tomemos como punto de partida el circuito anterior y concretemos nuestro objetivo en conocer cómo varía la corriente por relé cuando la tensión VG varía entre 4 y 16 voltios. Obviamente podemos hacerlo repitiendo el análisis cambiando manualmente el valor de VG, pero también es posible hacerlo automáticamente. Dentro del menú de análisis seleccionamos la opción de Setup. La ventana que se abre es también muy importante porque nos va a permitir programar los diferentes análisis que es capaz de realizar PSpice. Si hubiera que destacar los tres más importantes, se podrían citar el análisis AC, que se corresponde con el estudio en el dominio de la frecuencia, el análisis DC, que se corresponde con un estudio paramétrico en continua, y el análisis transient, que se corresponde con un estudio en el dominio del tiempo. En este caso vamos a realizar un análisis DC. Al hacer clic se abre una ventana que se puede considerar dividida en 4 zonas. La superior izquierda indica el tipo de variable que va a actuar como variable independiente. En nuestro caso es una fuente de tensión. En la parte de la derecha se define el nombre de esta fuente de tensión, ya que en el circuito podría haber varias. En nuestro caso es VG. En la parte inferior se define para qué valores de la variable independiente se repite el análisis. Hay varias formas de definirlo, pero la más sencilla es la que vamos a utilizar, que consiste en definir una variación lineal, dar los valores iniciales y finales, que en nuestro caso van a ser 4 voltios y 16 voltios. Y por último, definir el incremento de valor entre dos análisis consecutivos. Si, por ejemplo, definimos como incremento 0.1 voltios, hará que PSpice analice el circuito para 4 voltios, para 4,1, 4,2 y así sucesivamente hasta 16, es decir, 120 puntos en total. Cerramos las ventanas y desde el menú de análisis volvemos a seleccionar Simulate. La ventana nueva que se abre es un analizador de ondas equivalente a un potente osciloscopio, en el que al abrirlo comprobamos que inicialmente el eje de abscisas ya ha quedado fijado para la variable VG y su rango va de 4 a 16 voltios. La ventana está dividida en varias zonas. Si deseamos fijar nuestra atención en la representación gráfica, podríamos cerrar las dos ventanas inferiores. En la opción View del menú siempre podemos volver a abrirla si lo deseamos. En el eje de ordenadas podemos definir cualquier corriente o tensión del circuito, para así ver cómo varía en función de VG. La forma de definir una corriente o tensión es a través del menú Trace, en el que seleccionamos la opción Añadir. Se abre una nueva ventana con dos zonas principales y un conjunto de opciones en el medio. Muchas veces resulta cómodo actuar sobre estas opciones intermedias, antes de seleccionar una variable de salida con el fin de simplificar la oferta disponible. Concretamente, la opción más frecuente suele ser el desactivar la opción Alias Names, que, como su nombre indica, sirve para incluir o no las tensiones de circuito con diferentes nombres. La variable que nos interesa en este ejercicio es la corriente que circula por la resistencia RL. La seleccionamos y al hacerlo podemos comprobar que aparece reseñada en la parte inferior de la ventana. Hacemos clic en OK y automáticamente queda incluida en nuestro osciloscopio virtual. Existe otro procedimiento de incluir una variable en la gráfica. Para ello debemos cerrar el analizador de ondas y volver al esquema del circuito. Entre los iconos disponibles existen unas marcas que actúan como sondas de tensión o de corriente. En este caso estamos interesados en conocer la corriente por RL. Por tanto, seleccionamos la sonda de corriente y la colocamos en el terminal de RL. Lanzamos la simulación y al abrirse el entorno del analizador de ondas aparecerá representada automáticamente dicha corriente. El valor de la corriente que circula por RL varía linealmente con VG entre aproximadamente 55 y 220 microamperios. Si queremos más precisión, podemos utilizar los cursores que se activan del menú Trace en la opción Cursor y del nuevo menú desplegable seleccionar Display. También es posible activar los cursores desde el icono correspondiente. Al hacerlo, surgen dos cursores que inicialmente se posicionan sobre la primera traza representada en el origen de abscisas. También aparece una ventana con 3 filas y 2 columnas.
La primera fila indica la posición del primer cursor. En este caso se encuentra en el punto correspondiente a 4 voltios de tensión en VG y 55,921 microamperios de corriente por RL. La segunda fila describe la posición del segundo cursor, que inicialmente se encuentra en el mismo punto, y por último, la tercera fila describe la diferencia de posición de los cursores. Para posicionar el cursor en otra posición y así realizar medidas, se puede actuar de dos formas. La primera mediante el ratón. Al hacer un clic con el botón izquierdo sobre la zona de representación, el cursor se desplaza hasta el punto de la traza correspondiente al valor de abscisas marcado. Si se mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón, puede desplazarse de forma continua el cursor sobre la traza. El segundo cursor puede manejarse de la misma forma, pero con el botón derecho del ratón. Al hacer un clic, desplazamos la traza hasta un punto, y si se mantiene apretado el botón puede desplazarse de forma continua. En todo desplazamiento de los cursores se produce automáticamente una actualización de la posición de los cursores y su diferencia. La segunda forma de desplazar los cursores es con las flechas del teclado. Pulsando la tecla hacia la derecha o hacia la izquierda, se desplaza el primer cursor, y si se pulsa simultáneamente la tecla de mayúsculas y las flechas, se desplaza el segundo cursor. Supongamos que se desea conocer para qué tensión de VG el valor de la corriente es de 150 microamperios. Desplazaremos el cursor hasta alcanzar ese valor y para ese punto leemos el valor de VG, es decir, 10,72 voltios. Dado que hay dos cursores, se pueden también medir diferencias o valores incrementales. Por ejemplo, si deseamos conocer la transconductancia del circuito, es decir, el cociente entre el incremento de la corriente por RL y el incremento de VG, tomaremos dos puntos de la traza y calcularemos su cociente. En este caso, resulta más cómodo hacer la medida para dos valores de VG que difieran un voltio, por ejemplo, 9 y 10 voltios. La diferencia de los valores de corriente, 14 microamperios, nos permite conocer que la transconductancia sería 14 microsiemens. Una vez analizado el circuito y realizadas las medidas que interesen, es el momento de cerrar la aplicación. Del menú File, seleccione la opción Exit para cerrar en primer lugar el analizador de ondas. En la ventana tenemos ahora el esquema del circuito que normalmente nos interesa guardar. Antes de proceder a su análisis, ya nos pidió PSPICE que lo guardáramos, pero como desde entonces hemos introducido algún cambio, siempre es conveniente volverlo a guardar antes de cerrar el entorno. Todos los ficheros que se van generando en el proceso de captura y simulación se pueden observar a través de PSPICE Design Manager, que en todas las sesiones de PSPICE está disponible en la parte inferior de la pantalla. Si lo abrimos, comprobamos la organización de los ficheros. En concreto, los más importantes son: por una parte, el fichero que guarda la información de la descripción del circuito. Es el fichero con extensión .sh. Por otra parte, los ficheros de salida. Hay dos: el fichero .dat, que guarda los datos para representar las trazas de corriente y tensión en el analizador de ondas, y por último, el fichero con extensión .out, que incluye información sobre el fichero que analiza PSPICE. Sobre este fichero hablaremos en el vídeo número 6.